Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí a un hombre infatigable, porque no conforme con su labor de reputado jurista en los tribunales, también tiene una academia de béisbol juvenil y le dedica tiempo también. Y debe estar muy contento porque ganó el Licey. Esa es la realidad, debe estar contento. Bueno, tú como escogidista y yo como aguilucho estamos sufriendo, pero ahora es la República Dominicana. De inmediato vamos a dialogar con este reputado jurisconsulto, que es el doctor Zacarías Payano. Zacarías, tú durante muchos años fuiste militante y dirigente político de un partido. Entonces, últimamente te he visto un poco retirado, aunque cuando vienes a los programas uno se da cuenta de que estás enterado no solamente del movimiento político dominicano, sino internacional. ¿A cuáles factores atribuir que ya no estás tan militantemente adherido a una organización política? Lo que pasa, Mario Emilio, es que la mayoría de los candidatos dominicanos no concitan entusiasmo en la gente pensante del país. Y es el mismo discurso, es el mismo accionar, y uno como político, uno con inquietudes de que el país mejore, aunque no milite porque no hay motivación, porque no hay incentivo, uno se mantiene orientando y llevando buenas nuevas a la opinión pública en sentido general. Uno se cansa de ver a los políticos tradicionales que tiene el país criticando cuando están en la oposición y luego cuando llegan al poder hacen lo mismo o lo hacen peor. Y eso es lo que provoca que uno no se involucre de manera directa en la dirigencia de los partidos tradicionales que conforman el espectro político nacional. Y por eso mis inquietudes las he manejado a través del movimiento de votantes independientes, que como tú sabrás, los independientes somos la mayoría. Y yo entiendo que el candidato que logre concitar el entusiasmo, el apoyo, la solidaridad, el trabajo de los independientes se puede llevar el triunfo. Porque si tú te pones a analizar qué pueden ofrecer los candidatos que tenemos en este momento, que no sea lo mismo de siempre. Un discurso en la oposición y un discurso totalmente diferente cuando se llega al poder. ¿Qué tú opinas de la situación de la justicia dominicana por tu condición de veterano jurista? Bueno, la justicia en la República Dominicana, yo entiendo que en la práctica es un poder fundamental para el mantenimiento de la democracia y de la seguridad jurídica en el país. Y está en un momento estelar, en un momento importantísimo, ha logrado grandes avances, pero sin embargo todavía quedan muchos temas oscuros por resolver, como lo que tiene que ver con el tiempo largo que duran los procesos, el problema grave de la mora judicial. Pero aquí regularmente los presidentes no le han dado importancia al sistema judicial. Y el sistema judicial es el garante de la inversión, es el garante de los derechos en el país. Y yo creo que se necesita que la justicia se consolide para que la democracia y para que las instituciones se consoliden. A la justicia se le critica si falla de una manera o si falla de la otra, porque siempre habrá una parte que gana y habrá una parte que pierde.
Y ese es el grave problema del sistema judicial dominicano. Por ejemplo, ahora que se están llevando los procesos por corrupción, básicamente del gobierno anterior, se le critica que no hay nadie condenado, pero no hay tiempo para que haya alguien condenado en esos procesos. Esos procesos son complejos y si bien es cierto que están en libertad, pero es porque el código así lo establece. La prisión preventiva máxima es de 1 año y medio y ya muchos de ellos tienen más de 1 año y medio en el proceso judicial. O sea, un expediente que tiene 40 imputados, que tiene 50 imputados, que tiene 12,000 pruebas, uno puede pretender que los jueces lo resuelvan en 1 o 2 años. O sea, que yo entiendo que la justicia está en un buen momento, está haciendo un trabajo importante. Los jueces que verdaderamente tienen vocación de servicio, yo creo que hacen un voto de pobreza, porque con los bajos salarios que se gana en el sistema judicial dominicano y con el cúmulo de trabajo que allí se tiene, la verdad es que hay que ser una persona con vocación de servicio para desempeñar un puesto de esa categoría. ¿Qué opinión te merece ese proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso y también el presidente de la República le dio su aprobación en la Dirección Nacional de Inteligencia, que de acuerdo a amplios sectores de la vida nacional, comenzando por los periodistas y abogados y otros sectores, ven en ese proyecto, en esa institución, una especie de amenaza permanente a la libertad de expresión y a muchos aspectos de la Carta Magna de la Constitución Dominicana. ¿Tu opinión? Yo voy por esa misma línea. El país ha avanzado mucho en materia de libertades públicas y de democracia, de libre expresión del pensamiento. Aquí a nadie se le persigue por la expresión de sus ideas en los diferentes medios de comunicación de que disfrutamos. Si esa ley se aprueba y si esa ley se aplica como fue concebida, sería un retroceso. Y es obviamente una violación a la Constitución que consagra los derechos fundamentales y que consagra la privacidad y que consagra el derecho a la protesta, el derecho a tú expresar lo que tú sientes sin que tú necesariamente tengas que ser perseguido y que en el caso de los periodistas tengan que revelar la fuente. Ese es un derecho sagrado, un derecho constitucional, y yo creo que si el presidente cometió el error, porque errar es de humano y rectificar es de sabio, y está en el proceso de rectificación, porque lo que debió haberse hecho antes de aprobarla lo están haciendo a posteriori, yo creo que es pertinente que el proyecto se recoja y que se hagan las modificaciones que tengan que hacerse para que esos derechos que han costado tanto sacrificio al país en modo alguno queden afectados por la aplicación de esta ley. ¿Tú crees, Zacarías, que el apresto reeleccionista del presidente Luis Abinader obtendrá en mayo, con las elecciones congresuales y presidenciales, un nuevo periodo de acuerdo a su gestión? Bueno, yo te voy a decir una cosa. La política se nutre de realidades y la realidad dice que las encuestas le dan preferencia del electorado al actual gobernante. No porque él haya hecho nada diferente a los demás, porque él inaugura obras inconclusas igual que los demás. Él dice que iba a destituir al que no preparara su declaración jurada de bienes y todavía hay muchísimos funcionarios que no la han preparado y no lo han cancelado. Él decía que en el discurso de toma de posesión del 20, que por el simple rumor de malversación de fondos iba a destituir a los funcionarios públicos, y hay una serie de funcionarios públicos que auditorías del mismo gobierno determinan que se cometieron muchísimas irregularidades y él todavía no ha destituido a nadie.
hay pruebas de que se están utilizando los recursos del Estado en la campaña electoral, algo que criticaban los actuales a los anteriores. O sea, que es el mismo evento con actores distintos. Se decía que la seguridad del gobierno anterior había sido el hándicap de ese gobierno. Sin embargo, todavía el problema de la seguridad sigue siendo un tema fundamental para la mayoría de nosotros los dominicanos. Y vemos como a cada momento la gente tiene que andar asustada por cualquier lugar que se mueva. No obstante todos esos eventos, los otros candidatos son tan malos que el actual presidente tiene el carril de adentro para ganar su reelección. Porque todas las encuestas, las pagadas por ellos y las independientes, lo dan con una preferencia del electorado respecto de su candidatura. Yo creo que si logra reelegirse, ojalá que él pueda patrocinar el cambio que prometió y que promovió en su campaña electoral, porque no se nota el real cambio. Por ejemplo, la administración pública ahora está peor que antes. Ningún expediente camina en la administración pública. Tú puedes cumplir con todos los requisitos habidos y por haber, y después que cumple con los requisitos, se inventan otros requisitos que no existen en la ley y te bloquean el expediente. Y eso no es seguridad jurídica, eso no es cambio. Pero lamentablemente, como te digo, no existe otra opción que pueda presentar un programa de gobierno totalmente distinto, que cree expectativa, que cree entusiasmo, que cree adherencia, y por eso la gente entiende que entre tres malos, el menos malo es mejor. Tú sabes que al decir tú que el presidente Abinader no había destituido a funcionarios de su gobierno acusados de la comisión de irregularidades, sí, él los ha destituido. Lo que sí quisiste significar, como afirman líderes de la oposición, que aunque los ha destituido, no ha sometido a ninguno a la acción de la justicia. Claro, eso le critican muchos líderes de opinión, que nada más te está persiguiendo a los corruptos del gobierno pasado, que no se persigue a los corruptos de este gobierno. Gente que han sido señaladas mantienen posiciones cimeras en el gobierno, secretario de Estado sin cartera, ayudantes civiles, etcétera, etcétera. Y entonces la gente entiende que es más de lo mismo con actores distintos, que no hay tal cambio. O sea, que el cambio en muchos aspectos es un retroceso. O sea, yo no me imaginé que iba a haber obras que se están inaugurando inconclusas, porque esos mismos le criticaban los que están ahora a los que se fueron. Y esa es una realidad que se sigue viviendo en este país. Hasta ahora, el líder opositor que mayor críticas ha mencionado contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, dice que es prácticamente imposible que el presidente Abinader gane los comicios de mayo, porque señala que hay inflación, que los alimentos y otros productos importantes están a precios elevados, y que dice él que ninguna economía en esa situación, el que presida un gobierno con eso, no podría repostularse, y mucho menos, si lo hace, ganar los comicios. Bueno, la realidad es que en República Dominicana no hay desabastecimiento de nada, hay abundancia de todo. Ahí se acaba de celebrar la Feria Infitur en Madrid, España, y tuviste la cantidad de inversión que viene para el país. La gran cantidad de proyectos turísticos e inmobiliarios que se están desarrollando. O sea que si fuera como dice ese candidato, esto no estuviera ocurriendo en el país. Naturalmente, él como opositor no puede reconocerle nada bueno al actual gobierno. Pero yo, como una persona independiente, puedo decir lo malo y puedo decir lo bueno desde mi óptica.
porque no tengo un matiz político, no es subjetivo, es verdaderamente objetivo. ¿Cuál es la inflación? Hay estabilidad económica. De los pocos países del área que tienen estabilidad económica es la República Dominicana. Entonces, ¿quién va a ganar? Una persona que sacó un 4% en las elecciones pasadas. Va a haber un cambio tan grande que va a llevarlo a un 1000% de aumento en la preferencia del electorado. No, no nos vayamos a autoengañar. Yo creo que la oportunidad de ese candidato ya pasó. Él gobernó 3 años, 3 periodos, por 4 años son 12, y su partido 8 más, o sea que fueron 20. ¿Y cuáles fueron los cambios que introdujeron en el país? Mejoraron la educación del país, mejoraron los hospitales del país, mejoraron la agricultura del país. No, entonces, es un discurso de un candidato opositor que no creo que tenga posibilidades de desplazar al que está arriba desde el poder en un país presidencialista como este, donde todos los candidatos que han ido desde el poder han usado los recursos del Estado para promover su candidatura y el actual no es la excepción. O sea, es una quimera pensar que otro candidato vaya a ganar. También sectores de oposición hablan de la inseguridad prevaleciente en el país y el auge de la delincuencia, a pesar de que el anterior jefe de la policía, el doctor Alberto Ten, pues durante su ejercicio como director de la policía, hubo los llamados intercambios de disparos que produjeron la muerte de casi 150 personas durante su gestión. ¿Tu opinión? No, aquí tendría que venir Nayib Bukele para que enseñe a los que gobiernan a llevarle seguridad al pueblo. Porque el gobierno pasado se quemó en seguridad y el gobierno actual también se quemó en seguridad. Y para muestra bastan varios botones. Por todos los barrios, la mayoría de los barrios del país, la gente se siente insegura. Mira lo que acaba de ocurrir ahora con un tío de un jefe de la policía en Santiago. O sea, y toda la semana ocurren hechos de sangre. Y en el único lugar que la delincuencia ha disminuido es en la mente del Ministerio de Interior y Policía. La situación en la vecina nación haitiana, como tú conoces, y el pueblo dominicano, es caótica, sobre todo por el predominio de bandas criminales poderosamente armadas. Eso constituiría, si se mantiene esa situación, y la ONU no puede en ningún momento enviar fuerzas militares de varios países para enfrentar ese problema. ¿Tú crees que la República Dominicana se ha manejado bien frente a esa situación del vecino país? Yo creo que sí, porque mira qué ocurre. República Dominicana ni puede ser muy duro ni puede ser muy flojo, porque es el único país que comparte frontera con Haití. Y la economía dominicana la mueve la mano de obra haitiana. Si aquí se cierra la frontera 100%, se cae la economía del país. Eso es una realidad. Entonces, el presidente tiene que aflojar y soltar para sobrellevar la situación, para torear la situación. A nosotros no nos conviene que la cosa se complique más allí porque va a aumentar la inmigración y va a aumentar la inseguridad. Y entiendo que seguir clamando en el desierto para que la comunidad internacional finalmente termine de mandar a las fuerzas policiales kenianas a imponer el orden allí, porque vino un tal Guy Philippe que lo que ha venido es echarle más leña al fuego. Y vino como toda la semana aumentan los secuestros, aumentan los homicidios, aumentan los atracos. Y yo creo que a pesar de que la justicia de Kenia prohibió que ellos enviaran las fuerzas policiales, dice el presidente que no obstante eso, ellos van a mandar las fuerzas policiales. Y significa que con el agravamiento de la crisis,
el secuestro de unas monjas, que eso es una señal bastante preocupante. Yo creo que en cualquier momento ya las fuerzas de Kenia con otros países del Caribe que se han prestado a colaborar van a entrar allí. La población haitiana migrante hacia la República Dominicana está constituida mayormente por ilegales, indocumentados. Entonces, una de las medidas que el gobierno ha tomado frente a la vulnerabilidad de esa frontera, sabemos ya que los encargados de evitarla por razones, ¿verdad?, de pagos, fluyen los migrantes y ya incluso algunas personas dan cifras de la población ilegal haitiana aquí con varios guarismos. Entonces, una de las medidas que ha tomado el gobierno dominicano ha sido la construcción de un muro fronterizo que, por cierto, su fabricación es muy lenta y muchos analistas consideran que no será la solución a ese problema de inmigración haitiana. Yo me adhiero a ese parecer. Creo que es un disparate del gobierno hacer un muro. Tú no puedes hacer un muro en 365 kilómetros que tiene la frontera, Mario Emilio. Tú haces un muro de 4 o 5 kilómetros. Hoy los otros. Si hace 50 años o 60 años el masacre se pasaba a pie, ahora sí es verdad que se pasa a pie. Porque en aquel momento era una metáfora queriendo decir que se pasaba con mucha facilidad de allá para acá. Pero en aquella época el río tenía caudal. Hoy no, hoy sí es verdad que está seco. Entonces, en vez de estar invirtiendo, botando el dinero en un muro que no va a resolver nada, porque los haitianos cruzan como Pedro por su casa, en esa larga frontera, que no es una frontera que tiene grandes montañas, no es una frontera que tiene animales salvajes, no, aquí no hay nada de eso, aquí se pasa con mucha facilidad de un lugar para otro. En vez de estar gastando ese dinero, haciendo un muro que no va a aportar nada, lo que debieran es fomentar empresas en la línea fronteriza para facilitar que los lugareños de un lugar, de un sitio y de otro, puedan ganarse el sustento de su familia. Pero no es un problema militar, no es un problema físico, es un problema que nosotros, como decía Aristide en un momento, que somos las dos alas de un mismo pájaro. Y lamentablemente los dominicanos y haitianos estamos condenados a sobrevivir en esta isla española que nos corresponde a los dos. Y dicen las Sagradas Escrituras que tú con quien tienes que llevarte bien es con tu vecino. Porque si te pasa un problema, en lo que llegan los familiares ya es tarde. Cuando uno ve la situación imperante en dictaduras de América Latina como Venezuela, Nicaragua, Haití, uno piensa, caramba, y la Organización de Estados Americanos, ¿por qué no ha realizado ninguna labor tendente a debilitar a esas dictaduras, como ocurrió cuando se le impusieron sanciones a Trujillo aquí, que eso fue uno de los factores, esas sanciones, para su ajusticiamiento posterior? Entonces, al internacionalista, al experto en derecho internacional, Zacarías Payano, yo le pregunto, la Organización de las Naciones Unidas y la OEA ya solamente le falta declararse impotente para enfrentar en el mundo problemas bélicos y también políticos. La ONU y la OEA son agencias de turismo diplomático en la práctica. No tienen sentido, no tienen razón de ser. ¿Cuántas resoluciones ha dictado la OEA para la situación de Venezuela?
innúmeras y no ha pasado nada. En relación con Haití por igual. El caso de la ONU ahora con lo que está pasando en Medio Oriente entre Hamas e Israel, que van más de 26,000 muertos y que dice la ONU que es un genocidio, pero no puede hacer más de ahí. O sea, si fuera una entidad que tuviera peso específico, ella no está para denunciar, está para resolver. O sea, ¿cómo la ONU le impone a Estados Unidos que definitivamente haga que Israel cumpla con el derecho internacional? No, no lo va a hacer porque el principal cotizante es Estados Unidos y el Consejo de Seguridad que controla la ONU. Yo entiendo que se necesita una reorganización de la política mundial para que verdaderamente se le den los poderes que de acuerdo con la ley le corresponde a estas instituciones. Mientras tanto, si seguimos como vamos, aquí cada presidente, cada gobierno va a hacer lo que quiera porque no tendrá consecuencias. Mira lo que está pasando en Nicaragua con los sacerdotes. A los pobres curas lo tienen al salto de la pulga y lo agarran preso y lo deportan y lo repatrian y no pasa nada. Entonces, si la OEA, hablando de América ya más cerca, tuviera peso específico y tuviera verdadero poder, eso no ocurriera en el país. Vamos a hacer una breve pausa, luego continuaremos este diálogo siempre interesante con un habitual de vertiente de opinión como es el doctor Zacarías Payano. No sin antes recordarles que este programa se transmite por el canal del Sol en la frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz, de 9 a 10 de la noche los domingos. Además, recordarles que el Centro Especializado de Aprendizaje Ibelice Pras Ramírez, que dirige la doctora Consuelo Guerrero de Mayol, en la calle Gustavo Mejía Ricard, número 263, intervenciones psicoeducativas y también incentivar el desarrollo de habilidades, destrezas cognitivas y realizar programas individualizados. Centro Especializado de Aprendizaje Ibelice Pras Ramírez, en la calle Gustavo Mejía Ricard, con teléfono 809-548-6362. Volvemos. Zacarías, indudablemente que el país está viviendo en una auténtica democracia. Ahora bien, ¿qué tú piensas que se puede hacer en cuanto a la desigualdad de la distribución de la riqueza en el país, como en la mayoría de los países de América Latina? Yo entiendo que hasta que aquí no se resuelva el problema educativo del país, el país no va a progresar. El sistema educativo dominicano fracasó. La escuela dominicana es una perdedera de tiempo. La mayoría de los muchachos que van a la escuela no van a aprender, lo que van es a adquirir malos hábitos. Y no sé si tú has visto cómo a cada momento hieren muchachos con armas blancas y se producen incidentes muy feos que otrora no ocurrían. Entonces, ¿cómo un pueblo que no tiene educación va a progresar? Si una gente tiene formación, si una gente tiene educación, se va a alimentar bien, se va a conducir bien y por vía de consecuencia se va a enfermar menos, va a afectar menos el sistema de salud, porque la gente se va a comportar con altura en todos los ambientes y
esa carga que tiene el Estado de los pobres va a disminuir considerablemente. Anteriormente en las escuelas habían huertos donde se sembraba lo que se iba a cosechar en esa comunidad educativa, lo que se iba a consumir. Hoy día vemos como la basura del desayuno escolar que dan a cada rato intoxica a los muchachos. Una masita vieja con un suero de leche que no tiene nada de proteína. Y encima de eso ni siquiera le pagaban a los suplidores del desayuno escolar. Entonces, así no puede echar para adelante un país. Yo reitero que hasta que los gobiernos dominicanos no segreguen todos los recursos que produce el país y lo dediquen a la educación correctamente, no como está ocurriendo ahora con el famoso 4% de educación, que es para los ministros aspirar a presidente con la cantidad de dinero sin fiscalización que allí se maneja, y para muestra bastan varios botones. Todos los que han pasado por ahí en la última década han aspirado a presidente y el pueblo dominicano me imagino que no tiene tan mala memoria. Yo creo que la distribución de la riqueza se hará más equitativa cuando el pueblo tenga conciencia y adquiera conciencia, y esa conciencia se adquiere a través de la educación. Educación que comienza en la casa y que también se complementa en las escuelas. Pero por el camino que vamos, definitivamente la desigualdad continuará, porque se han hecho estudios de que los pueblos sin formación, tú le quitas todo el dinero de los ricos y se lo da a los pobres, y al cabo de 2 o 3 años ese dinero volverá de nuevo a estar en manos de los ricos. ¿Por qué? Porque el pobre, por falta de educación, es que más malos hábitos tiene. Porque el pobre consume, gasta, pero no invierte. No se alimenta, no se nutre, todo lo malgasta. Y definitivamente parece ser que a los gobiernos no les ha convenido. Parece que es mejor darle una miseria de 1.600 pesos a una gente que tú aumentarle su nivel educativo y su nivel de conciencia, y el Canal 4 dedicarlo 100% a orientar a la gente sobre alimentación, sobre urbanismo, sobre comportamiento humano, sobre formación de los hijos, sobre nutrición, y no para estar promoviendo que el presidente fue a inaugurar una calle de 50 o de 500 metros. Esa es la perspectiva de mejoría que yo veo, que no hay otro método que no sea mejorar la educación del país. El Pleno de la Junta Central Electoral ha auspiciado reuniones con dirigentes políticos del país, sobre todo los que van a participar en los torneos electorales municipales de este mes, ¿verdad? Y también en los torneos electorales congresuales y presidenciales de mayo. Han señalado algunas deficiencias que luego los directivos de la Junta Central Electoral han señalado que han sido corregidas. De manera que estamos ante un problema, porque tú sabes que al dominicano político no le gusta perder, y entonces analistas del acontecer político nacional dicen que esos señalamientos es por si acaso pierde las elecciones, alegar que fue por las deficiencias de la Junta. Bueno, la gente sensata del país ha entendido que la Junta Electoral está haciendo su trabajo correctamente. Está constituida por gente íntegra, por gente con competencia y por gente comprometida con el desarrollo democrático del país. Cualquier imperfección es propia de humanos, y ya entiendo que eso se corrigió, que eso se enmendó,
y que fue un asunto simplemente superficial. Eso no va a incidir en el resultado de las elecciones que tendremos próximamente el 18 de este mes. La gente va a votar y los votos se van a contar a aquel que los obtuvo. Si usted se está poniendo adelante para cuando no aparezcan votos a su favor, no venga a decir que después fue culpa de tal o cual institución del Estado. Yo creo que, tal y como tú señalas, eso es queriendo ponerse adelante cuando los votos con que supuestamente se contaba después no aparezcan. La Junta va a patrocinar un proceso confiable y yo entiendo que no tenemos que tener ningún tipo de preocupación en ese sentido. Sectores políticos de oposición consideran que las inauguraciones, a veces de obras inconclusas que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, constituyen una promoción ilegal y un uso indebido de los recursos estatales para fines de promover su candidatura reeleccionista. Tu opinión. Yo lo dije hace un rato, yo coincido con lo que se expresan en ese sentido, porque si este es el gobierno del cambio no puede hacer lo mismo que hacía, lo que le criticaba a los que se fueron, que duraron en la última etapa 8 años gobernando, que inauguraban obras inconclusas y que inauguraban obras en campaña. Si en verdad es el gobierno del cambio, tú tienes que ser la antítesis del anterior. Todo lo malo que hacía el otro, tú no lo puedes hacer. O sea, y se está repitiendo lo mismo. O sea, lo mismo que hacían los anteriores que ellos criticaban, ellos lo están haciendo igual. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio únicamente es de color. Esa es la opinión mía. Indudablemente que el doctor Leonel Fernández se ha constituido en el crítico más, diríamos, beligerante frente al gobierno. Y entonces considera que la opinión de uno de los miembros de la Junta, Vallejo Santelices, consideró que el presidente de la República no cometía ningún acto ilegal al inaugurar obras, y entonces el doctor Leonel Fernández y otros dirigentes de oposición consideran que él cometió un grave delito porque sus funciones como miembro, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral debió impedirle que emitiera opiniones que pudieran catalogarse como favorables al presidente de la República. ¿Tú consideras que fue ilegal esa opinión del doctor Vallejo Santelices? En derecho hay un adagio que dice que los jueces hablan por sentencia. No puedes emitir ninguna opinión de un caso que pudiera llegar a tus manos y sobre todo en medio de un proceso electoral. Tal vez él pecó de ingenuo o tal vez pecó de sincero, pero en política tú tienes que, si no es ilegal, por lo menos tú tienes que cuidar las apariencias, porque tú no puedes estar inaugurando en un país presidencialista como este, inaugurando obras en medio de un proceso electoral congresional y en la antesala de un proceso nacional. Eso se presta a mucha confusión y al uso de los recursos del Estado, que tanto criticó el actual gobierno. O sea que la oposición en ese sentido tiene la razón. Si el presidente quiere ser quien encarne el cambio auténtico, sincero, él no puede hacer nada de eso. Que no inaugure ninguna obra en campaña. Y así en verdad él representa el cambio, pero no hay tal cambio si está haciendo lo mismo que criticaba a los anteriores. Bien, le agradecemos a nuestro invitado de hoy,
el doctor Zacarías Payano, que acepte cuando su ocupada profesión de abogado y también de dirigente máximo de la Academia de Béisbol Juvenil que él patrocina, que saque tiempo para esto. Y creo que él seguro ya hoy estará pendiente, porque es un amante del béisbol, Claro. a la participación. Esta noche el juego contra Venezuela. Vamos a comenzar ganando. Así es que hasta la próxima, queridos radio televidentes, porque no siempre la emisora del Canal 6 retransmite este programa. Muchas gracias y prométeme que cogiéndolo suave no va a salir de la columna del periódico. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.